Hola a todos. En esta oportunidad comenzamos a hablar de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que son y cómo las clasificamos, cómo las identificamos para poder después llegar a su solución? Para representar la realidad en movimiento usamos símbolos, un lenguaje en sí, que nos informa acerca de la velocidad, la temperatura, un aumento de población, etc. En sí, la realidad cambiante es una variación en el tiempo. Y en matemática se usan las ecuaciones diferenciales para describir esa realidad. El conocimiento de las ecuaciones diferenciales es esencial para entender importantes problemas físicos y matemáticos. Esto fue reconocido en el siglo XVII por Isaac Newton y usado en él en el estudio del movimiento de las partículas. El desarrollo como una rama de la matemática moderna se realiza en los siglos XIX y siglo XX a través de notables matemáticos como Birkhoff, Cauchy, Riemann, Picard y otros. En sí, las ecuaciones diferenciales son muy útiles para formular leyes que rigen fenómenos naturales mediante el lenguaje matemático, sobre todo los que describen fenómenos naturales vinculados con la rapidez de cambio, son expresadas con mayor exactitud mediante derivadas, mediante ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Su nombre lo vemos vincula dos palabras, ecuación con derivada o diferenciales, lo que nos lleva a pensar directamente a que es una ecuación que tiene derivadas, y eso es, formalmente, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas o diferenciales, es decir, una relación entre variables independientes, funciones de estas variables y sus derivadas de cualquier orden. Podemos ver su expresión algebraica y un ejemplo muy común y familiar de ellas como es la segunda ley de Newton. La solución de una ecuación diferencial entonces es una función, ya no como en una ecuación común. Su solución es un valor numérico. En este caso, es una función que no contiene derivadas y va a satisfacer a la ecuación diferencial. Para poder resolverla, primero a estas ecuaciones, tenemos que identificarlas y clasificarlas, porque de acuerdo a ello será el método de solución que aplicaremos. Entonces, la clasificación, y tenemos distintos tipos de clasificación por tipo, valga la redundancia, orden, grado y linealidad de la ecuación. Conocida y clasificada, podemos aplicar un método de solución y llegamos a la solución de la ecuación diferencial, que también nos encontramos que hay distintos tipos de solución. La solución general y la solución particular. Clasificación y hablar de las soluciones será motivo de una parte siguiente de este tema. Entonces, entremos de lleno a lo que es la clasificación. Vamos a comenzar por lo primero, por el tipo. El tipo, de acuerdo al número de variables independientes, podemos clasificar estas ecuaciones. Si tiene una variable independiente o más de una. Por ejemplo, el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas que presentan una variable independiente, como el ejemplo que estamos viendo, o sea que tienen derivadas totales. ¿Y las parciales? ¿Cuáles son? Vemos ahí que tienen derivadas parciales y su solución, en este caso, es una función de dos variables independientes, x e y. Y tenemos una variable dependiente que es la f o z, podríamos llamarla.
Estas son ecuaciones diferenciales parciales. Otra clasificación, por orden, es el orden de la mayor derivada en la función incógnita. Entonces, volvamos a nuestros ejemplos. El primer caso, dijimos que es una ecuación ordinaria, donde vemos que tenemos derivada primera nada más, por lo cual la clasificamos como una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. La otra ecuación que tenemos derivada segunda. Entonces es una ecuación diferencial parcial de segundo orden por las derivadas que tenemos. Continuemos con nuestras clasificaciones. Ahora veamos qué es lo que es el grado de la ecuación. Es el exponente de la derivada de mayor orden, una vez que la función ha sido racionalizada y no posee denominadores. Veamos qué es lo que es esto. Comencemos con nuestros ejemplos. El primer ejemplo, ordinaria de primer orden, y es la derivada y prima que tenemos presente en la ecuación no tiene ninguna potencia, entonces es de primer grado. La clasificamos directamente porque acá no hay denominadores, no hay ningún trabajo de racionalización que hacer. El otro ejemplo que tenemos una ecuación diferencial parcial de segundo orden, pero nuestras derivadas no están elevadas a ninguna potencia, entonces son primer grado. Veamos ahora otro ejemplo. Esta ecuación. Ahora sí tenemos denominadores en uno de los términos de la ecuación, por lo cual debemos sacar esos denominadores. En este caso, si multiplicamos toda la ecuación por ese denominador, vamos a poder sacarlo, quedándonos de esta forma la ecuación. ¿Y qué observamos acá? Que la máxima derivada presente, que es y tercera, nos queda elevada al cuadrado. Por ende, es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden y segundo grado. Acá ya se nos presenta otra situación, que es la ecuación ¿es lineal o no? Que es la clasificación final que hacemos de estas ecuaciones. O sea, una ecuación lineal es aquella donde la función, su nombre lo dice, es lineal en y prima y segunda, etc. O sea que debe cumplir que no aparezcan potencias diferentes de 1, que no aparezcan productos entre las funciones y que no aparezcan funciones trascendentes aplicadas en y prima y segunda, como lo podemos ver en el ejemplo que está. Tenemos la tangente aplicada ahí, entonces esta no es una ecuación lineal. Otro ejemplo, en este caso, tenemos la derivada de mayor orden, que es y', pero a la potencia 2, no es lineal. No cumple la primera condición. Y esta otra función, tenemos un producto entre y e y segunda. Por ende, no está cumpliendo con la segunda condición. Tampoco es lineal. ¿Cuál es una función lineal? Esta que estamos viendo, que en ningún momento deja de cumplir con las condiciones establecidas. Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y grado 1. Lineal, no tiene ninguna de las condiciones que acabamos de ver. Con esto son todas las clasificaciones como nosotros podemos claramente identificar a una ecuación diferencial, algo indispensable a hacer para poder aplicar el método correcto de solución. Hasta acá vamos a llegar en este video
En el próximo continuamos hablando sobre las soluciones de la ecuación diferencial. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo.